África es un continente lleno de historia y misterio. Un lugar increíble donde nunca se sabe qué puede descubrir uno. Aunque muchos hallazgos allí son fascinantes e interesantes, algunos son tan extraños que ponen los pelos de punta. Cosas que perfectamente podrían salir de una película de terror. Acompáñenos mientras exploramos 20 descubrimientos inquietantes en África que nadie ha podido explicar. Número 20. Homo naledi. ¿Qué podría ser más asombroso que descubrir una especie humana completamente nueva? Este tipo de hallazgos tiene el poder de transformar lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. En el año 2013, un grupo de científicos y exploradores se adentró en las oscuras cámaras de una cueva dentro de la región conocida como la Cuna de la Humanidad, en Sudáfrica. Allí encontraron una increíble colección de huesos pertenecientes a una nueva especie humana primitiva, llamada Homo naledi. Este homínido vivió entre 236.000 y 335.000 años atrás, coexistiendo con nuestros propios ancestros. Pero Naledi es una mezcla desconcertante de características humanas y primitivas que contradicen lo que hasta ahora pensábamos sobre la evolución. Su cráneo tenía un volumen cerebral muy pequeño, entre 500 y 610 centímetros cúbicos, comparable al de un chimpancé, lo que sugiere una capacidad cognitiva limitada. Sin embargo, sus muñecas y manos estaban adaptadas para sujetar objetos con precisión, lo cual indica que podrían haber fabricado herramientas. Sus hombros eran modernos, preparados para levantar los brazos por encima de la cabeza. Pero sus dedos eran curvados, ideales para trepar árboles. Lo más desconcertante es cómo llegaron estos homínidos a lo profundo del sistema de cuevas. Acceder a la cámara requiere atravesar un pasadizo extremadamente estrecho, conocido como el conducto de la muerte. ¿Cayeron por accidente? ¿O alguien los colocó allí deliberadamente como parte de algún tipo de ritual? Por ahora, su origen sigue siendo un misterio. Pero si algún día logramos descifrarlo, podríamos descubrir piezas fundamentales de nuestra evolución más antigua. Número 19. El maravilloso baobab. ¿Alguna vez han visto un árbol con superpoderes? Suena raro, pero el baobab es un verdadero superhéroe entre los árboles. Se sabe que ha existido desde los tiempos de los dinosaurios, hace más de 200 millones de años. Y aún hoy sigue en pie en los paisajes áridos de África. Los baobabs pueden vivir miles de años. El más longevo registrado fue el Panke Baobab en Zimbabue, que alcanzó la impresionante edad de 2.450 años. Este árbol colosal puede tener un tronco de hasta 30 metros de circunferencia. Parece una verdura gigante plantada al revés por algún dios bromista. Su interior está compuesto en un 50% por agua, lo que le permite sobrevivir sequías extremas. Incluso puede permanecer sin hojas durante décadas y volver a brotar cuando regresa la lluvia. Pero el baobab es mucho más que un depósito de agua. Sus hojas comestibles son utilizadas como verdura. Sus frutos contienen 6 veces más vitamina C que las naranjas. Su corteza produce fibras resistentes para cuerda o ropa, y sus semillas se usan para obtener aceite. En zonas donde casi nada crece, el baobab representa comida, agua y refugio. Por eso se le conoce como el árbol de la vida. Número 18. La piedra azul celeste. En el año 1990, un minero en Sierra Leona tropezó con una piedra muy inusual, de un azul vibrante, como el cielo despejado. Angelo Petoni estaba explorando África Occidental cuando encontró esta gema misteriosa. Las pruebas de datación por carbono sugieren que cayó del cielo entre 11.000 y 18.000 años atrás. Pero lo más sorprendente fue su composición. 77% de oxígeno puro. Sí, oxígeno sólido. Algo totalmente desconocido en procesos geológicos terrestres. El resto de sus componentes eran carbono, silicio, calcio y sodio. No parecía fabricada artificialmente, pero tampoco encajaba con ningún mineral natural conocido. Fue encontrada en capas geológicas con más de 10.000 años de antigüedad, mucho antes de que existieran civilizaciones capaces de crear algo así. Solo se han podido analizar muestras diminutas y su origen sigue envuelto en misterio. ¿Y si fue creada por una civilización antigua, con una tecnología que hoy no comprendemos? ¿O es el resultado de procesos geológicos que aún no conocemos? Lo cierto es que su extraña composición ha dejado perplejos a científicos durante décadas. Y aunque podamos apreciar su belleza, tal vez jamás descubramos los verdaderos orígenes de la misteriosa piedra azul de Petoni. Número 17.
Los círculos de hadas del desierto. Diseminados por las áridas sabanas de Namibia, hay unos parches de tierra completamente estériles que aparecen en forma de círculos casi perfectos, de entre 2 y 20 metros de diámetro. Estas extrañas formaciones se conocen como círculos de hadas. Vistos desde el aire, los pastizales del Namib parecen salpicados por miles de estos enigmáticos círculos, extendiéndose a lo largo de más de 1.800 kilómetros. Durante décadas han generado debate e intriga entre los ecologistas, pero hasta hoy no hay un consenso claro sobre qué los causa realmente. Una de las teorías más antiguas sugiere que podrían ser obra de termitas. Según esta idea, los insectos crean los círculos para captar mejor el agua de lluvia, canalizándola hacia los bordes, donde se concentran las raíces de las plantas. Sin embargo, esta hipótesis no explica los círculos más grandes, que superan los 20 metros de ancho. Otras explicaciones, como la competencia entre plantas, la difusión de gases o la presencia de elementos radiactivos, tampoco han logrado convencer del todo. El misterio se vuelve aún más profundo cuando se observa el ciclo de vida de los círculos. Los claros suelen permanecer intactos entre 24 y 77 años y luego, poco a poco, la vegetación vuelve a colonizarlos. ¿Qué activa ese patrón rítmico de muerte y renacimiento vegetal? Nadie lo sabe con certeza. Número 16. El bosque de piedra de Madagascar. Madagascar es un verdadero paraíso natural, donde uno puede encontrarse con criaturas exóticas como lémures y camaleones que no existen en ningún otro lugar del mundo. Pero sus maravillas no se limitan a lo vivo. En la región suroeste también se esconde una joya geológica que parece sacada de otro planeta. Un bosque hecho de piedra. Allí, agujas de roca se elevan hacia el cielo como si fueran árboles gigantes de piedra afilada. Un paisaje único y surrealista que simplemente deja sin palabras. Estas formaciones calcáreas se moldearon durante millones de años, esculpidas lentamente por el agua en un clima semiárido. La caliza disuelta dio forma a estas cuchillas irregulares que en algunos casos superan los 70 metros de altura. Desde lejos, los grupos de rocas grises parecen árboles fosilizados. Pero si uno se acerca, lo que ve es un laberinto de cañones delgados y rocas tan afiladas como cuchillos. Este enredo rocoso ha servido de refugio para especies raras que solo viven en esta región. Aves de gran tamaño y lémures solían habitar allí, pero muchos han desaparecido. Algunos locales incluso creen que en las profundidades del bosque hay oro y piedras preciosas escondidas. Caminar por este bosque es peligroso. Los caminos son confusos, las rocas cortan y perderse es fácil. Y aunque eso mantiene alejadas a muchas personas, protegiendo a la flora y fauna, la presión humana sigue creciendo. La gente continúa expandiendo tierras de cultivo y excavando cerca en busca de minerales. Como muchas otras maravillas naturales de Madagascar, este bosque de piedra podría no durar mucho más. Número 15. La luz de Dendera. Entre los muchos jeroglíficos y relieves esculpidos en antiguos templos egipcios, hay una imagen en particular que ha generado un debate feroz. La llamada luz de Dendera muestra un objeto extraño en forma de bombilla que parece salir de un pilar sagrado conocido como Diyet. Algunos teóricos alternativos aseguran que se trata de una representación de una bombilla eléctrica y que los antiguos egipcios podrían haber tenido tecnología energética muy avanzada. Pero los egiptólogos tradicionales no están de acuerdo. La imagen se encuentra en el templo de Hathor, en Dendera, a orillas del Nilo, al sur de El Cairo. El templo fue construido durante la dinastía ptolemaica, en el siglo I a.C. En el relieve, se ven figuras humanas señalando hacia el pilar Yed, sobre el cual aparece el objeto alargado con forma de lámpara. Debajo de él hay un arco encima de una flor de loto, lo que algunos interpretan como un cable o fuente de energía. Esta teoría, sin embargo, carece de pruebas concretas. Para la mayoría de los expertos, la imagen tiene un significado simbólico o religioso, no técnico. El pilar Yed representaba estabilidad y la forma superior simbolizaba el disco solar asociado al dios Ra. Dado que el templo está dedicado a la diosa celeste Hathor, la escena probablemente tiene un significado astroteológico. Más allá de las teorías, esta imagen sigue inspirando preguntas, interpretaciones y curiosidad sobre el conocimiento y la simbología del antiguo Egipto. Número 14. La bestia loca en las tierras salvajes de Madagascar.
En Madagascar, esa isla misteriosa y llena de maravillas, una vez vagó una criatura tan extraña que los científicos la bautizaron como la bestia loca. Este mamífero vivió hace millones de años, durante el Cretácico tardío, y sus restos fueron descubiertos hace relativamente poco tiempo. En 1999, coleccionistas de fósiles hallaron su cráneo en sedimentos con más de 66 millones de años. El cráneo reveló que se trataba de un mamífero, pero con rasgos dentales nunca vistos antes. Más piezas del esqueleto aparecieron en 2010, lo que permitió a los científicos reconstruir mejor a este animal tan peculiar. Descubrieron que tenía aproximadamente el tamaño de un tejón, un cuerpo largo y estrecho con patas cortas. Su cráneo era inconfundible, con un hocico pequeño y un número inusual de orificios en la parte delantera. Los especialistas creen que era un mamífero excavador. Los agujeros del cráneo sugieren que poseía un olfato muy desarrollado, ideal para buscar alimento bajo tierra. Su cuerpo alargado y sus patas cortas también apuntan a que estaba perfectamente adaptado para cavar. Los científicos lo bautizaron oficialmente como Adalatherium hui. El nombre Adalatherium proviene de la palabra malgache adalo, que significa loco, y del griego therion, que significa bestia. Una descripción perfecta para un animal tan raro como fascinante. Número 13. La cámara oculta en la Gran Pirámide. Construida hace más de 4.500 años, la Gran Pirámide de Giza fue en su época la estructura más alta de la Tierra. Y aún hoy sigue asombrando con sus alineaciones astronómicas y su ingeniería. Pero un nuevo misterio ha reavivado la fascinación: la posible existencia de un espacio oculto en su interior. En el año 2017, un equipo internacional utilizó partículas subatómicas llamadas muones para escanear la pirámide. Estos muones pueden atravesar cientos de metros de piedra. Sorprendentemente, las imágenes revelaron una gran cavidad desconocida, de más de 30 metros de largo, escondida en las profundidades de la pirámide. ¿Qué podría contener? Los arqueólogos más cautelosos creen que probablemente nada. Todas las cámaras funerarias y pasajes ya se conocen, y cualquier tesoro habría sido saqueado hace siglos. Pero incluso un espacio vacío demuestra que la pirámide es más compleja de lo que se pensaba. Algunos teóricos alternativos, en cambio, han especulado con ideas más radicales: que la cámara guarda la mítica sala de los registros con conocimientos de la Atlántida, o incluso una máquina alienígena o un portal interdimensional. No hay pruebas de nada de eso. Pero lo cierto es que este vacío oculto refleja nuestra eterna obsesión con los misterios egipcios. Lo más prometedor es que la tecnología no invasiva de los escáneres permite investigar sin dañar la pirámide. Y cada nuevo hallazgo nos acerca un poco más a comprender cómo pensaban los antiguos constructores de la civilización. Número 12. Los diamantes hexagonales. Hace 2.900 millones de años, un asteroide chocó contra Sudáfrica y dejó algo más que un gigantesco cráter. Entre los escombros, los científicos encontraron una variante desconcertante de una de las piedras más codiciadas del planeta: los diamantes hexagonales. A diferencia de los diamantes normales, estos presentan una simetría de 6 lados nunca antes vista. En el año 2018, investigadores confirmaron que estos diamantes no se formaron en la Tierra, sino en el espacio. El análisis químico reveló la presencia de osbornita, un mineral que solo se conoce en meteoritos ricos en carbono. Los diamantes hexagonales probablemente cristalizaron en el interior de un planeta enano en los primeros días de nuestro sistema solar, hace unos 4.500 millones de años, antes de que una colisión colosal lo destrozara y enviara fragmentos por el cosmos. Algunos de esos fragmentos llegaron a la Tierra y sobrevivieron al ardiente paso por la atmósfera. Mientras que los diamantes normales se forman bajo alta presión en el subsuelo, estos diamantes espaciales muestran huellas de un crecimiento cristalino rapidísimo. Hasta ahora solo se han estudiado pequeñas muestras, pero podrían existir ejemplares mucho más grandes aún por descubrir. Su existencia demuestra que la formación de diamantes no es exclusiva de nuestro planeta. Y estudiar su química cósmica nos ofrece una ventana única para entender los caóticos orígenes del sistema solar, cuando mundos enteros se desintegraban y se transformaban en joyas esparcidas por la galaxia. Número 11. El dinosaurio más antiguo de África. Este descubrimiento es para los fanáticos de Jurassic Park. África tiene el honor de albergar al dinosaurio más antiguo jamás encontrado en el continente.
Fue descubierto en el norte de Zimbabue y habría recorrido el supercontinente Pangea durante el período Triásico temprano, hace más de 230 millones de años. Bautizado como Unvirasaurus rhizorum, este fósil ofrece una mirada esencial al amanecer de los dinosaurios, justo en la Tierra donde mucho más tarde evolucionaría nuestra propia especie. Hallado en el año 2017, el antiguo dinosaurio fue identificado gracias a un esqueleto fósil casi completo. Virasaurus medía unos 2 metros de largo y apenas 30 centímetros de altura en las caderas. Aunque era pequeño incluso para los estándares de los dinosaurios, probablemente fue el depredador principal de su ecosistema. Sus rasgos evolucionados, como una musculatura alargada, muestran que era sorprendentemente ágil para su tamaño. Los paleontólogos lo clasifican como un sauropodomorfo, de la misma línea que los enormes saurópodos de cuello largo que aparecerían mucho después. Pero a diferencia de ellos, caminaba sobre 2 patas, al igual que su contemporáneo Nyasasaurus de Tanzania. Estos protosaurópodos bípedos darían origen a la acción veloz de los terópodos más famosos, como el Velociraptor o el Tiranosaurio Rex. Número 10. La costa de los esqueletos. A lo largo de la costa atlántica de Namibia se extiende un territorio tan peligroso que ha recibido el nombre de Costa de los Esqueletos. Vientos feroces, mares traicioneros y un calor abrasador convierten esta franja del litoral africano en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La playa parece interminable y está sembrada de barcos naufragados, huesos de ballenas y esqueletos blanqueados de focas, de ahí su nombre siniestro. El oleaje mortal, las orillas rocosas y las densas nieblas costeras han causado innumerables tragedias marítimas. Antes de la navegación moderna, era casi imposible lanzar botes al mar allí, y el desierto sin rasgos reconocibles no ofrecía refugio a quienes lograban llegar a tierra. Los restos fantasmales de barcos varados siguen desintegrándose en la arena, sus cascos oxidados devorados por la sal. Las condiciones áridas también preservan huesos de mamíferos durante años. En las islas cercanas habitan enormes colonias de focas y miles de ejemplares viejos acaban arrastrándose a la playa para morir. Sus cuerpos se secan y se descomponen lentamente, dejando escenas espeluznantes de huesos amontonados. Incluso los esqueletos masivos de ballenas aparecen tras morir mar adentro, creando un verdadero cementerio que alimenta a los chacales y a las hienas carroñeras. Número 9. El misterioso monolito metálico. Monolitos misteriosos, como sacados de una película de ciencia ficción, comenzaron a aparecer por todo el mundo y desataron una ola de teorías. Todo empezó en agosto del año 2020, cuando un piloto de helicóptero vio una estructura metálica brillante incrustada en el desierto rocoso de Utah. Era un rectángulo metálico de 3,5 metros de altura que parecía de otro mundo. Más tarde, excursionistas se toparon con el extraño objeto y sus fotos se hicieron virales en Internet. Mucha gente no pudo evitar compararlo con los inquietantes monolitos alienígenas de la película 2001. Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, basada en la obra de Arthur C. Clarke. Poco después empezaron a aparecer monolitos similares en Europa y Asia, desde los Países Bajos hasta la India. Cada pilar metálico brillante provocaba nuevas teorías conspirativas sobre su misteriosa aparición. Pero fue un monolito hallado en el Congo en febrero del año 2021 el que causó mayor revuelo. A diferencia de los curiosos europeos, los lugareños congoleños reaccionaron con miedo y sospecha. Para ellos, esa estructura de 3,5 metros representaba la intrusión de fuerzas oscuras y potencialmente malignas. La comunidad decidió protegerlo mientras se investigaba su origen. Pero, en un giro extraño, una multitud enfurecida terminó incendiando el monolito. Al arder se reveló que estaba hueco, con un armazón vacío recubierto por el metal brillante. El enigma sobre quién lo construyó y con qué propósito sigue sin resolverse. Número 8. Las tablillas nubias de piedra. En el Valle del Nilo, al noreste de Yartum, yacen las ruinas de una gran civilización perdida. El reino de Kush, que prosperó durante casi 1000 años antes de caer hacia el año 300 de nuestra era. Arqueólogos que excavaban la zona descubrieron unas tablillas de piedra sorprendentemente bien conservadas en templos kushitas, con inscripciones en un lenguaje enigmático que relataba las tradiciones de esta poderosa sociedad africana. Las ruinas en torno al Nilo son conocidas como la isla de Meroe, nombre de la capital del reino.
Allí se encontraba una necrópolis usada como lugar de entierro de reyes y nobles cushitas, hasta que en el siglo IV los templos y tumbas fueron destruidos. A pesar de los saqueos, durante el siglo XX se halló un tesoro de estelas talladas con el alfabeto meroítico, el sistema de escritura más antiguo al sur del Sahara. Estas inscripciones ofrecen una ventana crucial a la historia y la cultura nubias, pero la mayoría de los textos siguen sin poder traducirse. La lengua resulta extremadamente difícil de descifrar. Solo las representaciones gráficas de dioses y reyes permiten vislumbrar el pensamiento kushita. Si algún día se logra descifrar el código meroítico, se iluminaría cómo esta poderosa civilización floreció junto al antiguo Egipto y cuál fue la causa de su misteriosa desaparición. Por ahora, solo podemos maravillarnos ante los mensajes grabados en estas piedras desgastadas, sabiendo que esconden un capítulo crucial de la historia humana. Número 7. Arte rupestre prehistórico. Los primeros ejemplos de arte humano decoran las paredes naturales de cuevas en toda África. Estas elaboradas pinturas ofrecen una ventana impresionante a la mente y la vida de nuestros antepasados prehistóricos. Hace más de 15.000 años, los artistas plasmaron escenas de caza vibrantes, llenas de fauna que hoy ya no existe en esas regiones. Pero entre estas imágenes también hay representaciones inquietantes que todavía desconciertan a los investigadores. En cuevas remotas, desde Namibia hasta Marruecos, el arte rupestre muestra figuras humanas cazando con lanzas y atrapando animales como elefantes, rinocerontes, cebras y antílopes. Algunos retratos de especies ya extintas aparecen con un realismo asombroso, dibujados con todo detalle. Los artistas demostraban una capacidad de observación aguda y un nivel avanzado de técnica, usando pigmentos rojos y marrones. Sin embargo, entre esta fauna reconocible, también surgen imágenes misteriosas. Figuras humanoides deformes, con rasgos exagerados o ausentes, y criaturas fantásticas que no existen en el mundo natural. El aparente sentido ritual de estas extrañas imágenes sigue siendo pura especulación. Sus significados, al igual que la identidad de quienes las pintaron, probablemente se han perdido para siempre en la historia. Número 6. Las esferas de Klerksdorp. Entre las anomalías más extrañas halladas en la Tierra destacan las enigmáticas esferas de Klerksdorp, descubiertas en Ottosdal, Sudáfrica. Los paleomineralogistas han encontrado más de 200 de estas pequeñas esferas finamente ranuradas, incrustadas en depósitos antiguos. Objetos parecidos, conocidos como Moki Marbles, existen en el oeste de Estados Unidos, pero las de Klerksdorp son muchísimo más antiguas. Algunas tienen más de 3.000 millones de años. Los geólogos creen que son formaciones minerales naturales, aunque sus surcos concéntricos y su forma perfectamente esférica no tienen paralelo en la naturaleza. Las esferas, de entre medio centímetro y 10 centímetros de diámetro, suelen ser marrón rojizo y muchas presentan ranuras paralelas alrededor de su superficie. Algunas incluso tienen hendiduras en forma de arco. Los análisis de laboratorio confirman que se formaron de manera natural, tras procesos de erosión durante eones. Sin embargo, los pseudohistoriadores aseguran que son evidencia de diseño inteligente por culturas prehistóricas, o incluso visitantes extraterrestres. Aunque no hay pruebas que respalden estas teorías, las esferas siguen inspirando especulaciones extravagantes sobre sus surcos misteriosos y su extraña perfección geométrica. Número 5. La fiebre de los diamantes. En junio del año 2021, el hallazgo de lo que parecía un yacimiento de diamantes desató una auténtica fiebre en Sudáfrica. Todo comenzó cuando un pastor de ganado llamado Erasmus Jacobs encontró una piedra brillante en un campo abierto, cerca de la aldea de Kualati, en la provincia de KwaZulu-Natal. Creyendo que era un cristal de diamante, avisó a los vecinos. La noticia corrió como pólvora y pronto más de 1.000 buscadores de fortuna llegaron a la zona. Campamentos improvisados brotaron de la nada, con gente excavando día y noche con la esperanza de enriquecerse. El caos también atrajo a estafadores y comerciantes de diamantes, ansiosos por aprovechar la situación. El gobierno, con recursos limitados, no pudo controlar el desorden. Finalmente, los geólogos analizaron las muestras y confirmaron que no se trataba de diamantes, sino de cristales de cuarzo, muy similares en apariencia pero sin valor comparable. Aún así, muchos lugareños se negaron a creerlo, tras haber visto a otros sacar puñados de piedras brillantes.
De hecho, un hombre afirmó haber vendido un puñado de ellas por unos $70,000 a un comerciante. Número 4. El Ojo del Sahara. Visible incluso desde el espacio, el llamado Ojo del Sahara destaca de forma impresionante entre las interminables dunas del desierto en el oeste sahariano. Con un diámetro de unos 40 kilómetros, esta extraña estructura en forma de diana desconcertó a los astronautas cuando la vieron por primera vez desde la órbita en los años 60. Hoy se le conoce como la estructura de Richat, y sus enormes anillos concéntricos forman uno de los marcadores geológicos más reconocibles de la Tierra. Este ojo se encuentra en la desolada región de Tanes Ruft, en el centro de Mauritania, y sus bandas alternas de tonos claros y oscuros resaltan de manera impactante sobre el terreno árido. Durante mucho tiempo se pensó que era el cráter dejado por un asteroide, pero los científicos han demostrado que en realidad fue esculpido por la erosión natural a lo largo de millones de años. Primero, el levantamiento de la corteza continental creó una formación abovedada que se fue abultando hacia arriba. Con el paso de los milenios, el viento y el agua desgastaron las capas más débiles, tallando canales circulares. De este modo se formaron los espectaculares anillos concéntricos, mientras que las rocas más duras resistieron más tiempo que las capas que las rodeaban. Hoy, los sedimentos expuestos revelan más de 100 millones de años de historia geológica, desde el Cretácico hasta el Eoceno. En la zona incluso se han hallado fósiles que demuestran que, en tiempos antiguos, el Sahara estaba cubierto de vegetación y habitado por dinosaurios, mucho antes de que el clima cambiara y convirtiera la región en el desierto que conocemos. Un espectáculo visible desde el espacio, el Ojo del Sahara es un testimonio del poder implacable de las fuerzas que siguen modelando nuestro planeta dinámico. Número 3. Herramientas de piedra antiguas. Mucho antes de la invención de los ordenadores, los coches o incluso el fuego controlado, nuestros ancestros más lejanos ya utilizaban piedras sencillas para transformar su mundo. Al tallar estas piedras en hachas y cortadores primitivos, iniciaron una aventura tecnológica que jamás se ha detenido. En África, la cuna de la humanidad, los arqueólogos han desenterrado algunas de las huellas más antiguas de estas herramientas de piedra, que se remontan a millones de años. Su ingenio muestra la chispa de creatividad que encendió la evolución de nuestros primeros parientes homínidos. En las orillas del lago Turkana, en Kenia, se encuentran yacimientos arqueológicos con algunas de las pruebas más antiguas de fabricación de herramientas jamás registradas. En el sitio de Lomekwi 3, en la ribera occidental, se hallaron herramientas de unos 3,3 millones de años de antigüedad. Entre ellas había martillos de piedra, núcleos y lascas cuidadosamente talladas para obtener bordes afilados, perfectos para cortar, raspar y machacar. Se fabricaban con rocas volcánicas, cuarcita y sílex, elegidas de manera deliberada por su calidad y utilidad. Algunas de estas piedras aún encajan perfectamente en la mano, listas para ser usadas. En el mismo lugar también se encontraron dientes fosilizados de Paranthropus, un pariente extinto del ser humano con mandíbulas y dentadura masiva. Puede que este homínido fuese el creador o al menos el usuario de esas herramientas. O tal vez simplemente compartía el territorio con quienes las fabricaban. Número 2. Las ruinas de Gran Zimbabue. Las monumentales ruinas de piedra de Gran Zimbabue constituyen el mayor centro urbano de la Edad del Hierro al sur del Sahara. Este complejo elaborado fue construido a lo largo de unos 3 siglos, hasta convertirse en el corazón del reino de Zimbabue, que dominó gran parte del sur de África desde el año 1000 hasta 1450 de nuestra era. Los muros masivos que todavía se mantienen en pie nos dan pistas de cómo esta avanzada civilización temprana logró organizarse y prosperar. Tras su abandono, las impresionantes ruinas empezaron a llamar la atención de forasteros en el siglo XVI. Cuando comerciantes portugueses oyeron hablar de fabulosas estructuras de piedra construidas tierra adentro por los ancestros de los africanos locales. Durante la colonización europea del continente, estalló un debate cargado de prejuicios sobre si los africanos nativos eran realmente capaces de levantar semejante arquitectura. Incluso después de que excavaciones arqueológicas confirmaran que los responsables eran los pueblos Shona, muchos insistían en que debía haber habido influencias externas. El complejo ocupaba unas 530 hectáreas y llegó a albergar hasta 20,000 residentes en su época de esplendor. Los enormes recintos de piedra protegían a la élite gobernante, mientras que alrededor vivían artesanos, comerciantes y la gente común.
Con sistemas de riego sofisticados, lograron sostener la agricultura que alimentaba a la ciudad. Los artefactos exquisitamente tallados que se han encontrado muestran la maestría artística de la civilización Shona. Pero tras agotar los recursos vitales, la ciudad terminó por ser abandonada. Número 1. Mitad humano, mitad perro. Las criaturas míticas han formado parte del folclore en todo el mundo a lo largo de la historia. Muchas culturas cuentan relatos de seres híbridos, mitad humanos y mitad animales, hombres lobo, centauros, esfinges, solo por nombrar algunos. Pero ciertos testimonios actuales sugieren que no todo pertenece a la imaginación antigua. Algunos aseguran que criaturas con aspecto mitad humano, mitad canino, deambulan todavía por zonas remotas de África. Se dice que caminan erguidas, con rasgos humanos combinados con facciones propias de un perro o una hiena. Estos llamados hombres perro generan cada cierto tiempo informes de avistamientos en la sabana africana. En el año 2017, habitantes de Limpopo, en Sudáfrica, afirmaron haber visto en repetidas ocasiones a supuestos hombres perro con cara de hiena, de más de 2 metros de altura, merodeando por la región. Solo hace falta mirar estas imágenes. Las dos primeras criaturas son claramente perros, pero la tercera, lo único seguro es que no lo parece. Y no se trata de un caso aislado. En Liberia, diferentes comunidades también cuentan historias de misteriosos seres caninos que habitan en los bosques. Sin embargo, sin pruebas físicas ni fotografías claras, la existencia de estos supuestos hombres perros sigue sin verificarse. Lo cierto es que las vastas regiones inexploradas del continente ofrecen un hábitat plausible para criaturas crípticas que podrían estar esperando ser descubiertas. Y hasta aquí nuestro recorrido por los descubrimientos más inquietantes de África. Un continente lleno de historia, maravillas y misterios que aún hoy desafían toda explicación. Si este viaje les ha gustado, no olviden dejar un like, suscribirse y contarnos en los comentarios cuál de estos hallazgos les impresionó más. Nos vemos en el próximo video.